El objetivo de esta presentación es explicar la determinación de barras que no trabajan a priori en cerchas. Es decir, dada una cercha plana, vamos a determinar barras que no trabajen antes de empezar a resolver la cercha. Para ello, conviene que repasemos primero que una cercha es una estructura de carga estable que puede ser plana o espacial y que está formada por barras que están articuladas en sus extremos, los cuales llamaremos nudos. Desde el punto de vista de cálculo, vamos a suponer unas hipótesis simplificadoras que son las siguientes. En primer lugar, los nudos van a ser articulaciones perfectas, es decir, sin rozamiento. En segundo lugar, las cargas externas van a estar aplicadas únicamente en los nudos y no, por lo tanto, en mitad de las barras. Además, las deformaciones de las barras van a ser pequeñas frente a las dimensiones de las barras y el peso de las barras puede considerarse despreciable frente a las cargas que están aplicadas. Con estas hipótesis, la consecuencia es que las barras están solicitadas únicamente a un esfuerzo que va dirigido a lo largo de su eje y, por lo tanto, vamos a llamarlo axil. De esta manera, resolver una cercha supone calcular cómo trabajan todas las barras que forman la cercha y cada barra va a introducir en el cálculo una sola incógnita, que es la magnitud de su axil. Antes de empezar a calcularlas, pues, vamos a ver cómo podemos determinar a priori, es decir, justamente antes de calcular los esfuerzos, si hay alguna de las barras que no está trabajando, es decir, que soporta un esfuerzo cero. Vamos a ver dos tipos de nudos. En primer lugar, en los nudos tipo 1, que son aquellos en los cuales tenemos solamente dos barras o fuerzas que son concurrentes en ese nudo. Pues bien, si sobre el nudo actúan solamente los axiles de dos barras o fuerzas cuyas direcciones son diferentes, cuando descomponemos las fuerzas planteando el equilibrio en el nudo, sumatorio de fuerzas horizontales y verticales, veremos que hay una componente, o bien la horizontal o bien la vertical, que no puede ser compensada. Vamos a verlo con un ejemplo. Mirando la cercha de la figura, si miramos, por ejemplo, el nudo J, al que llegan dos barras en dos direcciones diferentes, si nos planteamos el diagrama de sólido libre de ese nudo J, tenemos en el eje X el axil HJ y la componente del axil JY, pero en el eje vertical tendríamos únicamente la componente vertical de este axil y, por lo tanto, ha de ser cero para que pueda mantenerse el equilibrio. Si este axil es cero, quedaría en el nudo J solamente el axil HJ y también, por lo tanto, habría de ser cero. Es decir, que las dos barras concurrentes en J no trabajan, ninguna de las dos. El segundo tipo de nudo es aquel en el que tenemos tres barras o fuerzas concurrentes en el nudo. Si concurren en el nudo dos barras en una misma dirección y una fuerza externa o otra barra que va en otra dirección, veremos que hay una componente del axil, la perpendicular a las dos barras que tienen la misma dirección, que no puede ser compensada. Si volvemos a mirar la misma cercha, nos fijamos ahora, por ejemplo, en los nudos A o B. Empezando por el nudo A. Si dibujamos el diagrama del sólido libre, tenemos la fuerza externa y el axil AB alineados en dirección vertical y el axil AC, que como ves tendría una componente en el eje X perpendicular a los otros dos. Si planteamos el sumatorio de fuerzas en el eje X igual a 0, necesariamente este axil ha de ser 0. A diferencia del ejemplo anterior, ahora el axil AB no es 0. Por el contrario, esta barra soportaría directamente el esfuerzo de la carga externa aplicada en el nudo A. En el nudo B sucedería lo mismo, tenemos dos barras en una misma dirección y la barra BC en dirección perpendicular. Luego la barra BC no puede trabajar tampoco. Hay que tener en cuenta que a medida que vamos determinando barras que no trabajen en una cercha, puede pasar que haya nudos que en principio no eran ni de tipo 1 ni de tipo 2 que pasen a ser nudos de este tipo. Por ejemplo, mirando nuestra cercha, esto sucedería con los nudos H y C. El nudo H, al que inicialmente llegaban tres barras, al determinar que la barra HJ no trabaja, se ha convertido en un nudo tipo 1 y podemos determinar que no trabajan ni la barra GH ni la barra HI. Y lo mismo sucede con el nudo C, puesto que ahora solo quedan dos barras concurrentes en el nudo y por lo tanto ninguna de las dos trabaja. Es importante recordar que las barras que no trabajan pueden pasar a trabajar dependiendo de las cargas externas y que en cualquier caso las barras que no trabajan contribuyen siempre a la rigidez de la estructura. Por lo tanto, antes de empezar a calcular los esfuerzos en barras de una cercha, resulta muy importante mirar siempre barras que no trabajen a priori, que podemos eliminar y que por lo tanto nos facilitan el cálculo posterior.